¿Cuántos quieren recibir una palabra en esta hora? Ok, Evangelio de Lucas, yo sigo predicando del Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, por favor, del Evangelio de Lucas. Cuando dice la Biblia, cuando terminó todas sus palabras, Evangelio de Lucas, al pueblo que le oía, Jesús se fue entonces a Capernaum. Yo voy a leer la nueva versión de las Américas. Me gusta leer mucho esta versión porque se apega mucho al original. Dice: y el siervo de cierto centurión, diga conmigo, el siervo de cierto centurión. Bueno, ¿quién era un centurión? Un centurión era un capitán, hermano, en el ejército romano. Ese era un centurión. Y el siervo de cierto centurión, a quien apreciaba mucho. La versión 60 dice un poquito diferente. A quien apreciaba mucho, estaba ¿cómo? Estaba enfermo y a punto de morir. Versículo 3, al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiendo que viniera y salvaran a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo, el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga, dicen. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, entonces el centurión envió a unos amigos diciendo: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Versículo 7, por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra. ¿Cómo dijo el centurión? Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y entonces digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace, dice la Biblia. Y el versículo 9 dice: entonces al oír esto, Jesús se maravilló de él. ¿Se maravilló de quién? Otra versión dice: se maravilló de su fe. Se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. No he hallado tanta fe, dice otra versión. Cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Encontraron sano al siervo. Qué interesante escritura, ¿cierto? Encontraron sano al siervo. Ahora sí que nosotros podemos decir que con Jesús todos los finales son felices. Esa es la realidad. Hasta cuando te mueres, tus finales son felices. Gloria a Dios. Entonces vamos a utilizar esta maravillosa historia de un hombre que ni siquiera es judío, es un romano. El pueblo romano o los romanos tenían bajo cautiverio al pueblo judío. Así que era muy difícil encontrar, hermano, a un romano teniendo la actitud y teniendo el corazón y teniendo la fe que nosotros estamos leyendo acá. O sea, hacía tantas buenas obras que dice que amaba a su siervo, pero no solamente amaba a su siervo, le hacía bien a la comunidad judía porque les había construido un lugar donde ellos aprendían y adoraban a Jehová de los ejércitos. Entonces, el Evangelio de Lucas nos enseña una palabra que yo quiero predicarles en esta hora, que titulamos fe a distancia. Diga conmigo: fe a distancia. ¿Cierto? Porque Jesús iba para la casa del centurión
y el centurión le detuvo y le dijo: no vengas, yo sé quién tú eres, solamente di la palabra y mi siervo va a sanar. Entonces, esto nos enseña a nosotros que cuando tú tienes fe como la que nosotros estamos, la que vamos a aprender, de la fe que vamos a aprender ahora, que se llama fe a distancia, cuando tú crees en la palabra del Señor Jesús, entonces es lo que yo llamo que el milagro viaja sin que Jesús vaya a un lugar. ¿El milagro qué? Viaja, ¿cierto? Ahora, en el Evangelio de Lucas, en este capítulo 7, entonces nosotros encontramos algo que rompe nuestra lógica, que rompe ideas o paradigmas en nuestro razonamiento en cuanto a cómo Dios obra, en cuanto a cómo Jesús tendría que obrar. Porque entonces nosotros estamos viendo a un hombre que no exige la presencia física de Jesús, sino que estamos viendo a un hombre que confía en el poder de la palabra de Jesús. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, a nosotros nos ha tocado vivir en una generación con algunos problemas que le voy a mencionar. Una generación, por ejemplo, obsesionada con ver para creer, ¿cierto? Usted se encuentra con ese tipo de gente en la actualidad, yo creo que siempre, pero más ahora que tenemos la facilidad de ver las cosas o de investigar muy continuamente de manera fácil a través de la tecnología. Entonces tenemos una generación que tiene ese problema, tiene esa obsesión de ver para creer. Pero entonces este centurión enseña lo que nosotros debemos hacer como cristianos: creer para luego ver, ¿cierto? Por eso este canto me gusta tanto. Aunque no pueda ver, está sobrando, ¿cierto? Nada se sale del control del Señor. Además que entonces vivimos en una generación que no sabe esperar, ¿cierto o no es cierto? Una generación que no sabe esperar, ¿cierto? Todo lo queremos. Es más, hasta hay algo ahí que es, ¿cómo se llama? El Rapid, ¿cierto? Todo rápido, ¿cierto? Todo lo queremos ahora. Queremos respuestas rápidas, ¿cierto? Queremos lavar rápidamente, meter la ropa sucia y en 15 minutos que se seque y para luego volvernosla a poner. Queremos comida rápida, queremos todo rápido, ¿cierto, hermanos? Entonces queremos respuestas rápidas, queremos soluciones inmediatas. Es más, hasta queremos cultos rápidos. Queremos milagros instantáneos sin pasar por un proceso, ¿cierto? Entonces cuando nosotros de repente, hermano, como que queremos ese milagro como que suceda con una varita mágica, entonces no estamos respetando la soberanía de Dios. Sobre todas las cosas Dios es soberano, y es cierto que yo debo tener fe, y es cierto que yo debo declarar la palabra en fe sobre tales o cuales situaciones, pero al final quien decide cómo va a obrar y cuándo va a obrar y cómo se ha de hacer es el Señor, ¿cierto? Entonces de repente nosotros, porque vivimos influenciados y vivimos en esta generación, hermano, que le estoy diciendo que lo quiere todo rápido, hasta los milagros los metemos, hermano, en ese paquete de lo instantáneo en nuestras vidas. Porque la cultura de este mundo nos ha enseñado que si algo tarda, entonces pierde valor, no tiene el mismo valor que debería tener. Ahora, porque también vivimos en una generación que está marcada, le estoy diciendo, por la inmediatez. Queremos ver para creer, tocar para confiar, sentir para asegurarnos. Todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser visible, todo tiene que ser comprobable para esta generación. Si no lo vemos en el momento, entonces la gente
dice duda de aquello. Si no lo sentimos, pensamos entonces que no es real. Pero déjeme decirle algo, en medio de esta cultura de lo inmediato, entonces lo que yo encuentro en esta historia y en la Biblia es que Dios sigue obrando de una manera que desafía nuestra lógica, que desafía nuestra razón, que desafía nuestros argumentos, porque entonces Él no está limitado como lo estamos viendo por la distancia, ni está limitado por el tiempo, ni por lo que nuestros ojos puedan alcanzar a ver. Y hoy más que nunca entonces, como iglesia, como pueblo de Dios, como gente que está aprendiendo las cosas de Dios, necesitamos recuperar una fe que no depende de la cercanía física, sino de la certeza espiritual en la palabra de Dios. ¿Cuántos me escuchan? Una fe que no exige señales inmediatas, sino necesitamos recuperar una fe que descansa en la autoridad de la palabra de Dios. Ya lo dijo el profeta Isaías, que la flor se seca, se marchita la hierba, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces nuestro fundamento debe estar en lo que dice Dios en su palabra, porque hay milagros que no ocurren frente a nuestros ojos, pero suceden en el mismo instante que nosotros entonces creemos en su palabra. Y a lo mejor no los vemos, y a lo mejor no suceden como nosotros los queremos ver, pero de que suceden, suceden. ¿Cuántos me están escuchando? Por eso es que esta mañana vamos a hablar de una fe madura. Vamos a hablar de una fe que viaja más allá de lo visible. Vamos a hablar de una fe que confía en que una sola palabra de Dios es suficiente para cambiar cualquier situación, sin importar la distancia, sin importar el problema. Porque cuando la fe en tu corazón, por causa de la palabra sembrada en ti, por lo que dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Entonces, cuando la fe que está en tu corazón se activa, hermano, vas a entender que la fe no necesita presencia física, solo necesita la autoridad de Cristo en el problema y en la necesidad. Así que este milagro ocurre sin contacto físico. Otros milagros, porque así lo quería el Señor Jesús, en los evangelios tenían que ver con la imposición de la mano, con el acercamiento de Jesús. Pero este milagro ocurre sin contacto físico, ocurre sin presencia visible, pero ocurre con fe poderosa, la fe de este centurión. Jesús ni siquiera fue a la casa del centurión, y aún así dice la Biblia que el milagro sucedió. El milagro ocurrió. Entonces esto nos enseña una verdad poderosa: la presencia física no limita el poder de Dios. ¿Cuántos me escuchan? La presencia física no limita el poder de Dios. Tú pudieras parecer tan débil, endeble físicamente hablando, y la gente te pudiera ver que dice: ¿qué pudiera decirme esta persona? ¿Qué de bueno pudiera sacar de esa persona? Porque te ve exteriormente. Escuche bien, lo que no ha visto es cómo tú has crecido, cómo tú has sido discipulado en los caminos del Señor, cómo tú eres un hombre y una mujer de fe que cuando tiene autoridad le habla al problema, le habla la crisis, le habla al conflicto, le habla a los demonios, y algo sucede en la vida de la persona sobre quien tú has soltado una palabra. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces hablemos de algunos principios interesantes de esta escritura para aprender la fe a distancia. Número 1, escuche bien, o ahí está, una necesidad real. ¿Una necesidad qué? Real. Una necesidad real es el camino a la fe. Esa es la verdad, ¿cierto? O sea, necesidades tenemos en la vida, pero una necesidad en verdad real en tu vida te acerca a Jesús. Eso se llama fe. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Llegaste con alitas en la espalda como un angelito? No.
llegaste con una enfermedad, llegaste con un problema matrimonial, llegaste con una enfermedad, llegaste quebrado económicamente, llegaste vacío, qué sé yo, la forma en la que tú llegaste con una necesidad real. ¿Cuántos me escuchan en esta hora? Y acá nosotros vemos esta situación. El versículo 2 dice: y el siervo de un centurión, ya dijimos, un centurión es un capitán, a quien éste quería mucho, dice la versión 60. ¿Sí? Lo quería mucho, lo apreciaba mucho, estaba enfermo y en agonía, a punto de morir, ¿cierto? Entonces esas necesidades reales, cuando no hay recursos humanos, cuando no hay poder humano que pueda ayudarnos o sacarnos adelante con ellas, como esta que estamos viendo acá, hermano, entonces esa necesidad nos acerca a Dios, como la necesidad que tú tenías. Llegaste a los caminos del Señor, hermano, por esa necesidad que tú tenías, ¿cierto? Ahora tienes otras necesidades, yo lo sé, ¿cierto? Ahora, este no es un problema pequeño, no es un problema pequeño, es una crisis. Diga conmigo, una crisis. Es algo grave. Y entonces era urgente, era doloroso la situación. No era un problema menor, era una situación límite, era algo grave, era urgente, era dolorosa la situación por la que estaba pasando el siervo de este centurión. Ahora, escuche bien, las crisis en nuestras vidas tienen estas características. Escuche, ¿qué hacen? Nos sacuden. No solamente a la persona que está pasando por la crisis, pero sacuden el entorno, sacuden a la familia, si es un hijo, es una hija, sacuden a papá, sacuden a mamá, sacuden la economía, hermanos, sacuden el ahorro que tienes. ¿Están conmigo? Ahora, una crisis a nivel personal, a nivel familiar, nos confrontan y nos obligan a actuar, nos obligan a hacer algo. Este hombre, desde ahí partimos. Este hombre tenía un gran amor por su siervo, y desde ahí se movió a buscar ayuda para a quien él amaba. Ahora, lo que era una rutina, ahora la crisis lo vuelve urgencia muchas veces. ¿Por qué vivimos de repente cuando todo está bien en casa, cuando la situación económica no está tan mal, cuando hay salud, cuando, qué sé yo, los hijos no han tomado malas decisiones, cuando el negocio va bien? Pues caminamos en la rutina de la vida, pero de repente entonces en medio de esa rutina vienen las crisis. ¿Cuántos me están escuchando? Y entonces viene la urgencia de hacer algo, y lo que parecía controlado, porque como le decía al principio, a nosotros los seres humanos nos gusta tener el control, ¿cierto? De las cosas. Todo queremos saber, de todo queremos enterarnos, queremos ayudar al problema aquí, ayudar al otro, ayudar a Perengano, queremos tener el control de todos, hermano, en la casa, ¿cierto? Hasta el de la tele, hermano, ¿cierto? Entonces queremos tener control de todo. Y cuando de lo que nosotros queremos tener control se nos sale de las manos, entonces estamos desesperados. Pero entonces también las crisis nos revelan lo que hay en el corazón. ¿Me escucha? Las crisis revelan lo que realmente hay en tu corazón. Cuando hay crisis de enfermedad, entonces tu crisis de enfermedad, tu crisis económica, tu crisis, cual sea la crisis, va a revelar, si tú eres cristiano, va a revelar qué tan cristiano eres. Va a revelar qué tan mujer y tan hombre de fe realmente tú eres. ¿Cierto? Las crisis van a revelar cómo tú hablas, cómo tú vas a ser en la vida, hermano. Eso es lo que hacen las crisis en nuestras vidas. Entonces, en este caso, el centurión no se quedó indiferente ante la situación, ante la necesidad. Él buscó ayuda. ¿Sí? Se acercó a Jesús por medio de estos
judíos que fueron donde estaba Jesús. Ahora, en los tiempos de crisis, la necesidad se vuelve clara. Tú enfatizas en esa necesidad que tienes. Ahora dejamos de confiar en nuestras fuerzas y reconocemos que necesitamos la intervención de alguien. La crisis, las crisis, aunque duelen, también abren la puerta para que entonces Dios se manifieste en nuestras vidas. Una necesidad real. Yo quiero que tú sepas esto. Una necesidad real. Entonces, cuando tú crees en Dios, no es el final de nuestras vidas. ¿Me están escuchando? No es el final. Muchas veces es el inicio de un encuentro con el poder de Dios, hermanos. Porque cuando tú más creces en Dios? ¿Cuándo es cuando tú más oras? ¿Cuándo es cuando tú tratas de buscar más las cosas de Dios y no es cuando estás en necesidad? Claro, si eres entendido. Claro, si no eres orgulloso. Claro, si en verdad tú dices, mi recurso no me alcanza, lo único que me puede sacar adelante es Dios. Entonces tú buscas a Dios. Ahora, la crisis en la casa del centurión nos recuerda algo muy actual, aún en hogares ordenados, en hogares respetados, porque los tenemos, o en hogares bien vistos, pueden existir necesidades profundas que nadie ve, que nadie sabe, mis hermanos. Y hoy en la iglesia hay casas parecidas a la casa del centurión. Hijos que se han alejado de Dios, matrimonios fracturados, enfermedades que están desgastando no solamente la economía, nos están desgastando no solamente emocionalmente hablando, pero hay enfermedades que desgastan la fe. Hay corazones cargados por las crisis emocionales. Ahora, el centurión nos enseña una actitud clave ante los problemas, una actitud clave ante las crisis. Mire lo que sucede con el centurión. El centurión no negó su problema. ¿O sí lo negó? No negó su problema, pero tampoco se rindió ante la crisis o ante el problema. Esa es la situación de muchos, que muchos no niegan el problema, pero sí se rinden ante él. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Dile al que está a tu lado, no te duermas. Se acercó a través de los demás. El centurión se acercó a través de los líderes a Jesús. Lo hizo con humildad, con fe. Por eso me llama mucho la atención la actitud de este centurión. ¿Cuál fue la actitud de este centurión? Estamos aprendiendo Biblia, hermanos. Amén. Le estoy inyectando una dosis de biblina, hermano, en esta hora. Sí, porque si algo usted necesita aprender es Biblia, hermano. Amén. Y le estoy aplicando acá la palabra. ¿Cuál fue la actitud del centurión? Número 1, reconocer la necesidad sin orgullo. ¿Cierto? Porque hay gente que tiene necesidad, pero tiene orgullo. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Reconoce, pero no se humilla, es orgulloso. El centurión era una autoridad, pero no dejó que su posición de centurión, de capitán, de alguien destacado en el ejército, hermano, le impidiera buscar la ayuda. Y muchas veces la restauración comienza cuando entonces nosotros dejamos de aparentar que todo está bien. Si las cosas no están bien en tu vida, no están bien. No quieras tapar, como luego se dice por ahí, el sol con un dedo. Las cosas no están bien, no están bien. No seas orgulloso, reconoce que las cosas no están bien en tu vida, ¿cierto? Ahora, otra cosa interesante es la actitud del centurión, creer que Jesús puede intervenir a la distancia.
¿Cómo podía intervenir Jesús? Porque él entendió que no era necesario que Jesús estuviera físicamente en su casa. Y esto entonces nos habla de confiar en el poder de la palabra de Dios, incluso cuando no vemos cambios inmediatos en nuestros hijos, cuando no vemos cambios inmediatos en el matrimonio, o cuando no vemos cambios inmediatos en la salud. No los vemos de repente. Pero eso no quiere decir que Él no está ahí. Pero eso no quiere decir que Él no está obrando, que Él no está haciendo algo en nuestras vidas. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Ahora, otra cosa interesante del centurión es acerca de la fe que él tuvo para hablar como habló. Porque muchas veces nosotros hablamos, reaccionamos y hablamos de acuerdo a la situación por la que estamos pasando. Hablamos de la enfermedad, hablamos de la crisis financiera, hablamos del problema matrimonial, hablamos de la situación por la que estamos pasando. Este hombre no negó el problema, pero habló en fe. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces el centurión dijo: tan solo di la palabra. Oye, qué privilegio era tener a Jesús ahí, sentado a la mesa de su casa o al borde de la cama de su siervo que está enfermo. Era un privilegio tenerlo ahí. Pero este hombre conocía lo que significaba la autoridad, porque ya lo está diciendo el pasaje. Y él dijo: Señor, solo di la palabra. En medio de la crisis, lo que declaramos importa. ¿Me escucha? No se trata de negar la realidad, porque yo les he enseñado en otras ocasiones, la fe no niega la realidad, pero te ayuda a vencer la situación por la que tú estás pasando. Te da victoria por la situación en la que tú estás pasando. Amén. No se trata de negar la realidad, sino de afirmar que Dios sigue teniendo autoridad sobre la crisis, sobre el problema, sobre la enfermedad, sobre cualquier situación. ¿Cuántos me escuchan? Pero hay hogares en este tiempo en crisis, hogares que pertenecen a la iglesia, pero esas crisis no son el final de la historia de esa familia, no son el final de la historia de ese matrimonio, no son el final de la historia de la familia fulana de tal, mis hermanos. No lo son. No son el final de la historia. Cuando alguien decide acercarse a Jesús con una fe genuina, lo que parece imposible entonces comienza a moverse a su favor, porque entonces la fe se activa. Y cuando la fe se activa, la fe le hace camino a Dios para obrar, no como tú quieres, no como cuando tú quieres, no como a ti te parece, sino como Él sabe que tiene que hacerlo. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Entonces Dios, cuando nos ve a nosotros, no solamente ve un templo lleno, cuando te ve a ti, porque tú representas a tu familia, si toda tu familia no está aquí, cuando te ve a ti, no solamente ve templos llenos, ve casas rotas. Y Él sigue respondiendo a quienes creen en Él. Pero muchos en sus tiempos de crisis entonces piensan, les ganan la emoción, el sentimiento, la situación por la que están pasando. Y entonces piensan: estoy solo, nadie está conmigo, Jesús no está conmigo, no hay solución para el problema. Pero este texto nos está enseñando lo contrario. Jesús no necesita estar físicamente presente para obrar poderosamente. Donde hay fe en Él, entonces debes de saber que Él está obrando en esa crisis y en esa necesidad que tú tienes. Yo no conozco cómo, yo no sé cuándo, no sé el tiempo, no sé si es una semana, un mes, no sé cuánto será, pero si tú te mantienes en fe, Él obrará en el problema y en la crisis o en la situación por la que tú estás pasando.
como tú quieres, no como Él quiere. ¿Cuántos me escuchan? Pero algunos quieren como que Dios les resuelva su problema de crisis, su problema financiero, su enfermedad, como con una varita mágica. Porque han visto mucho al Harry Potter. No leen la Biblia, pero ya se comieron una y otra vez los libros del Harry Potter. La idea de Dios en su cabeza y en su corazón está distorsionada. Lee la Biblia. ¿Cuántos me escuchan? Lee la palabra. Le preguntas un versículo bíblico. No se lo saben. Pero pregúntales dónde anda el rochamoya. Ellos fueron para darle licencia al rochamoya y que se fuera. Hay una segunda verdad que nos enseña esta historia en cuanto a la fe a distancia. Una fe como la del centurión es una fe que entiende la autoridad divina. ¿Cuántos me escuchan? Dice el versículo del 6 al 8. Dice algo impresionante. Cuando Jesús iba para su casa del centurión, el centurión parece que viene antes de que Jesús llegara a su casa y le dice: no soy digno, pero di la palabra. ¿Cierto? Di la palabra. Hoy tenemos una iglesia, hermano, tan dependiente de los dones, tan dependiente de que Dios le hable, de que Dios le diga, pero no leen la Biblia, de que se les profetice. Tienen, hermano, como el síndrome de la profetitis. Porque no quieren leer la Biblia. Porque si leen la Biblia se duermen. Porque si leen la Biblia no la entienden. Porque es más, ni siquiera la traen. No la usan. ¿Cuántos me escuchan lo que yo estoy diciendo? El centurión dice algo impresionante: no soy digno, pero di la palabra. ¿Cómo tú vas a decirle al Señor di la palabra si no conoces la palabra? ¿Cómo tú vas a declarar la palabra de Dios sobre la crisis, sobre el problema, sobre la enfermedad, si no la entiendes, si no la lees, si no conoces? Ahora, el centurión reconoce dos cosas que hoy aún muchos luchan por entender. Primero, reconoce su condición. Él dice: no soy digno. ¿Qué dijo? No soy digno. Entonces, esto habla de que no se acerca desde su orgullo. No se acerca desde sus propios méritos, porque podía haberse acercado a Jesús desde sus propios méritos, porque la Biblia dice que Él les había construido ¿qué? ¿Qué? ¿Ya ve por qué no me contesta? Porque no lee la Biblia. Les había construido una sinagoga, ¿cierto? No se acerca desde el orgullo, ni desde sus propios méritos personales. Se acerca a Jesús desde la humildad. Y el centurión a lo mejor sabía, como usted debe saberlo, hermano, es que Dios mira a los soberbios de lejos, pero a los humildes se les acerca. No importa qué tanta verborrea religiosa tú digas cuando tú oras, Dios no mira lo que tú dices, Dios mira tu corazón. Si tu corazón está lleno de amargura, lleno de orgullo, lleno de no sé qué cosa, no importa cuánta fraseología religiosa tú puedas decir, Dios no te escucha, está lejos de ti.
Y este hombre se acerca al Señor desde su humildad. Entiende que no puede exigirle nada al Señor. Y entonces eso abre el corazón correcto para la fe. Eso es lo primero. Entiende su condición. Lo segundo es que este hombre entiende la autoridad de Jesús. Diga conmigo, la autoridad de Jesús. Porque entonces le dice: pero di la palabra. ¿Cómo dijo? Di la palabra. Y aquí está la clave del asunto. Él no pide presencia física. Él no pide señales visibles. Él no exige explicaciones. Él entiende que la autoridad de Jesús no depende de la cercanía física. La autoridad de Jesús depende del poder de su palabra. Entiende a Jesús como el verbo hecho carne, según San Juan capítulo 1 versículo 1. Entiende que la palabra se dijo y los cielos se hicieron. Entiende que se dijo la palabra y entonces sucedió la luz. Entiende que se dijo la palabra y la palabra produjo creación. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Pues esa palabra no ha perdido su autoridad. Esa palabra no ha perdido su efecto. Aún sigue teniendo poder. Aún sigue teniendo autoridad. ¿Cuántos alaban con su boca, no con las manos, el nombre de Jesús? El centurión hace una conexión espiritual poderosa. Y esto es bien importante. Con lo que yo digo, de lo que dice la palabra, hago una conexión con el cielo, una conexión con la fe. Hay esa conexión que necesitamos hacer. Él dice: yo también soy hombre bajo autoridad. Es decir, entiendo cómo funciona este asunto de la autoridad. Si tú tienes autoridad, escucha bien, y la tienes porque Él dijo, Jesús dijo: toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y luego entonces Jesús le dio autoridad a su iglesia. He aquí, le dijo: he aquí les doy autoridad sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les va a dañar. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. No hay diablo, no hay brujería, no hay hechicería, no hay maldición satánica sobre la iglesia que tenga alguna autoridad contra ella. Por eso yo siempre les digo: el diablo no tiene más poder sobre tu vida que el que tú le das. ¿Cuánto me escuchan? El centurión hace esa conexión espiritual poderosa. Yo también soy hombre bajo autoridad, es decir, entiendo cómo funciona esto. Y si tú tienes autoridad, no necesitas ir a tal lugar, necesitas desatar la palabra sobre el problema, sobre la crisis. Porque no es tu presencia física. No me malentiendan. No digo que usted no tenga que visitar, consolidar, pero es tu palabra de autoridad. Si tú tienes la naturaleza de Cristo sembrada por la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, en lo que tú eres, cuando tú hablas la palabra de Cristo, la palabra tiene un efecto sobre la enfermedad, sobre el problema, sobre la crisis, sobre los demonios, sobre la persecución de acoso, sobre violación, sobre cualquier situación. Hay autoridad sobre cualquier poder de este mundo y de las tinieblas. Si la palabra ha llenado tu vida, bendito sea el nombre de Jesús. No hay poder en este mundo, ni poder de las tinieblas que se pueda levantar contra ti. Alaba el nombre de Jesús con la boca. Pero hay mucha gente
a distancia con Dios. Aunque están físicamente sentados en la silla, escuchando palabra, están a kilómetros y kilómetros de distancia con Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Hay hijos lejos de Dios. Hay matrimonios fracturados, aunque están en la iglesia sentados par a par en las mismas sillas, están fracturados hace mucho tiempo, lejos de Dios, brincando y pisoteando lo que dice la palabra en cuanto al matrimonio. Hay enfermedades sin soluciones. Hay crisis emocionales que parecen inalcanzables. Entonces nos ponemos a pensar, si Jesús estuviera aquí físicamente, entonces todo cambiaría. Pero este pasaje nos enseña, Jesús no necesita estar presente físicamente para obrar poderosamente. La fe madura dice: Señor, aunque no vea, Señor, aunque no sienta, Señor, aunque sienta que estás lejos, tu palabra me es suficiente. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Aunque no te pueda mirar con estos ojos naturales y físicos, aunque el dolor de la enfermedad me está diciendo lo contrario, yo te estoy mirando. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Aún tienes el control de mi vida. Aunque llegó el sábado, aunque llegó la quincena y el empleador no llegó a pagarme, te estoy mirando. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre, obrando, ayudándome en esta crisis, en esta prueba y en esta necesidad. Solo es un proceso. Voy a salir adelante. Te estoy mirando. Alabado el nombre del Señor para siempre. La fe del centurión no se basa en lo que ve. La fe del centurión se basa en lo que Jesús puede hacer desde donde Él está. Así que yo te digo, papá, mamá, ora por ese hijo que está lejos de Dios, o que está en otra parte, o que lo tienes encerrado, o que está no sé dónde. Ora por ese hijo que está lejos, creyendo que una palabra de Dios lo puede alcanzar. La palabra de Dios puede hacer más que lo que tu presencia puede hacer con él. Cuando es rebelde y cuando no se quiere acercar a los caminos del Señor, ora por él. No importa cuánto le digas a ese marido testarudo y que se argumenta no sé cuántas veces, si tú no lo puedes cambiar, la palabra sí lo cambia. Así que dobla rodillas, así que clama por él, así que reprende los demonios que tienen atada la cabeza y la mente de ese hombre o de esa mujer, y tú vas a ver cómo el poder de la palabra trabaja, actúa y cambia la situación por la situación que tú no has podido cambiar. Declara la palabra sobre tu hogar, aunque no veas cambios inmediatos. Cuando me escuchan, ¿sabe lo que yo hice con mi casa? Para mí mi casa es el Edén antes de pecar. Pero yo no tenía la casa que tengo. A lo mejor usted tiene una mejor casa que yo y usted vive no sé dónde, la loma bonita, la loma atravesada, no sé dónde. Pero yo no tenía lo que tengo ahora. Y entonces un día se me prendió, alguien me dio una palabra y me dijo: Dios te puede bendecir. Y yo tenía mi casa, hermano, mira, me llevaba con un periódico en la mano y con otro matamosca, porque cuando menos pensaba salía un alacrán por aquí y salía un serpiente por aquí, y matando aquí, matando allá. Y alguien un día me dijo: tienes que hacer un acto profético. Cómprate palitas de esas para las paletas, ¿no? Las llavelas, paletas heladas.
y pone una declaración sobre ella. Entonces yo compré un puño, hermano, un puño, porque era mucha mi necesidad. Y en cada una de ellas entonces comencé a leer la palabra y ponía parte del versículo bíblico que hablaba de una promesa, y donde había una fosa séptica, entonces ahí ponía la palita con la promesa bíblica, hermano, de un vitropiso elegante. Y yo declaraba la palabra. Donde no tenía enjarre y solo estaba el puro ladrillo, metía una palita ahí. En el refrigerador metí palita en el congelador, en la jamonera, en donde van los tomates y las cebollas, donde van los huevos. Tenía mi refrigerador lleno de promesas de la palabra del Señor. Hacía una declaración, no de una mente calenturienta y en necesidad, no, de lo que Dios dice en su palabra, porque nunca Dios va contra su palabra. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Cuando Dios dice algo en su palabra, de su palabra para tu bendición, tenlo por seguro que Él respalda su palabra. ¿Cuántos dicen amén por eso? Por eso es que tú debes crecer en la palabra, tú debes conocer la palabra, tú debes leer la palabra, tú debes comer la palabra, soñar la palabra, vivir la palabra, bañarte con la palabra, adorar con la palabra del Señor. Hermano, debes hacer todo con la palabra, porque la palabra te da fe, la palabra te levanta en victoria, la palabra te mantiene firme en la fe en medio de la crisis, del problema, de la enfermedad. La palabra te sostiene. ¿Cuántos dicen amén y gloria a Dios por eso? Yo he experimentado que una sola palabra de Cristo atraviesa cualquier barrera, barrera emocional, barrera familiar, barrera física o espiritual. Que no hay distancia que limite el poder de Dios. No la hay. Y te lo enseño con la Biblia. Hay una mujer en el Evangelio de Mateo capítulo 15, del 21 al 28. No era judía, era una mujer sirofenicia, dice la Biblia. Tenía una hija endemoniada. Jesús le dijo: oye, el pan es para los hijos. Y ella dijo: sí, pero aún los perrillos, cuando le llamó perrilla, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Y sabes qué obtuvo esta mujer? Una respuesta de parte del Señor para su vida. Capítulo 4 del Evangelio de San Juan, versículo 46 al 54, habla del hijo del oficial del rey. Cuando este hombre se dio cuenta que Jesús había llegado a esa ciudad de Capernaum, hermano, donde había hecho un milagro, ¿sabes lo que hizo? Fue donde Jesús, y Jesús le dijo: oye, escucha bien, regresa, tu hijo vive. El hombre regresó y preguntó a los servidores cuándo fue sano. A tales horas, y era la hora que Jesús había desatado una palabra. El milagro viajó de donde estaba Jesús a donde estaba el muchacho enfermo. Hermano, la palabra de Jesús sigue siendo la misma. No ha caducado, no ha envejecido. La palabra del Señor sigue teniendo poder y autoridad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? Pero hay mucha gente que no ha madurado en su fe. Hay muchos que dependen de si el líder ora por mí. Muchos dependen de si voy al altar. Muchos dependen de si siento, no siento. Deberíamos hacer una canción: sí siento, no siento, sí siento, no siento. Ay, no sentí bonito. Ay, sí sentí bonito. ¿Cuántos me están escuchando? Pero la fe del centurión nos enseña la fe madura. La fe madura no depende del contacto.
La fe madura depende de la autoridad de lo que el Señor ha dejado escrito en la Biblia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero ¿sabe qué vemos en este tiempo? Es que hay mucha gente en muchas partes, escuche bien, reunidas los domingos o en otro tiempo de la semana, que han aprendido a relacionarse con Dios a través de intermediarios emocionales. ¿Me escuchan lo que estoy diciendo? De el momento del altar, de la oración de alguien que te pone la mano, y ahorita le voy a explicar un poquito eso. Del profeta que les profetice. Oye, si yo invito a un profeta aquí, hermano, mira, yo le aseguro, bueno, ustedes no son tan así, pero otras iglesias, hermano, como les decía hace un momento, tienen profetitis, que les profeticen, que les digan, que les hablen, que se van a casar con el sapo que se convierte en príncipe. Con el empresario que han soñado, van a tener la empresa, no sé qué y no sé cuánto, y no se ponen a chambear. ¿Cuántos me escuchan? ¿Cómo Dios te va a convertir en un empresario si entonces, hermano, hasta para diezmar te pesa? Le reclamas a tu mujer y le dices, allá vas a darle el diezmo al pastor. Mira, antes de que tu mujer me diera el diezmo, yo ya estaba bendecido. Para que no te equivoques. ¿Me escucha? No me hago rico con los 20 pesos que me das. Perdón que se lo diga, pero algunos hermanos sacan de onda. Sonría que papá le ama. ¿Cuántos me entienden lo que yo estoy diciendo? No. O sea, te haces un bien a ti. ¿Sí? Deja de ser un miserable tacaño. Y te conviertes en un todoterreno generoso. Pero muchos han aprendido a relacionarse con Dios a través de intermediarios emocionales. El momento en el altar, que les impongan la mano, una experiencia sensible. Si no sienten, entonces dicen, Dios no está aquí. Hermano, Dios está aquí, ¿cierto? Pero algunos no entienden la forma en que Dios está aquí. Entonces hacen como la viejita que llevaron de la casa a la iglesia. Y la viejita dijo, ¿y quién va a cuidar mis gallinas? No se preocupe, el Señor se las cuida. Se fue a la iglesia, está en la iglesia, y el pastor dijo, hermanos, el Señor está aquí. Y la viejita se levantó, dijo, mis gallinas me las dejó solas. Porque algunos no entienden cómo Dios está aquí y Dios está con tus gallinas. Dios está aquí contigo en tu necesidad, pero también Dios está contigo o con el ser amado en el hospital, que a lo mejor lo tienes, hermano, en el inseguro social. Ahora, no es que sea malo de que vengas al altar. No es que no es que sea malo que alguien te ore, te imponga las manos. No es que sea malo que el pastor ore por ti, hermano. Dios usa momentos, Dios usa la mano de alguien, pero cuando eso se vuelve indispensable, entonces te vuelves idólatra de la mano. Te saco una foto de mi mano y le prendes una veladora allá a la entrada de la mesita de la puerta de tu casa. La santa mano de Osuna.
Tú tienes que depender de lo que dice Dios en su palabra. Amén. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Cuántos alaban a Jesús? Ahora, yo creo en el don profético, pero también creo en el don de milagros, también creo en el don de ciencias, también creo en el de revelación, también creo en el de fe, pero sobre todas las cosas creo en el Cristo que da los dones. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre, porque hoy el Espíritu Santo me puede profetizar, mañana puede fluir el don de milagros o cualquier otro don. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? Alabado sea Jesús. Déjeme terminar con esto, porque si no me voy a desbaratar aquí. Versículo 9. Jesús se maravilla de esta fe. ¿Jesús qué? Jesús dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué le parece? Qué vergüenza es de repente para muchos, hermano, que estamos acá por años, que decimos sabernos la Biblia hasta la pasta, mapas y todo. ¿Me escucha? Y no recibimos nada de Dios porque estamos llenos de argumentos y estamos llenos de: ¿qué me van a decir a mí? Yo ya me lo sé todo. Y viene un nuevito. Y que le dices: Jesús te puede sanar, porque así dice la Biblia. ¿Me puedes sanar? Sí, te puede sanar. Y le pones la mano y se lleva la sanidad. Y que le dices: mira, la Biblia dice en Hechos capítulo 12, el Señor te va a llenar con su Santo Espíritu para que tengas. ¿En serio me puede llenar? Sí, te puede llenar. Y lo tocas, lo ministras y comienza a ser bautizado en el Espíritu. O sea, el otro tiene años seco, vacío, hermano. Te da flojera verlo cuando viene a la iglesia. No llora ni poniéndole piquín en los ojos. Frío, apático, eterno Dios. Y uno dice: ¿cómo lo aguanta la mujer en su casa este? ¿Cuántos me escuchan? Y el otro se lleva todo el paquete porque le cree a la palabra, porque no la argumenta, porque tiene la fe de un niño. Y eso dice la Biblia: hay que tener fe de niño, hermano, para recibir el reino de Dios, para recibir todas las promesas y los milagros de Dios a nuestra vida. Hay que volver a ese estado espiritual de niño, cuando todo le crees a Dios. Deja de ser ese adulto amargado, resentido, con cara de limón chupado del mercado de San Juan de Dios, pozolero. ¿Cuántos me escuchan? Ni en Israel he hallado tanta fe. Oye, esto es impactante, porque Jesús sanó enfermos, Jesús levantó muertos, Jesús liberó endemoniados y sigue haciéndolo. Pero pocas cosas le sorprendieron. Además, yo veo dos cosas que le sorprendieron a Jesús en los evangelios. Número uno, ¿sabe qué le sorprendió? Le sorprendió la incredulidad de su pueblo cuando fue a Nazaret. Y dice la Biblia que no pudo hacer ahí muchos de sus milagros. El Señor se sorprendió. Y otra cosa que le sorprendió es la fe de un hombre que no conoce la Torá, de un hombre que no conoce las leyes de Dios, de un hombre romano, de un soldado romano, pero que tenía tanta fe como la que necesitaba para ayudar a su siervo en casa, mis hermanos.
Jesús se asombra porque este hombre no pide señales. Este hombre no pide que fuera a su casa. No exigió evidencias como muchos de nosotros exigimos evidencias. Mira, hay gente exigiendo evidencias. ¿Será que es de Dios eso que están haciendo ahí? ¿Será que es de Dios? Y entonces se agarran su frasquito. ¿Será que es de Dios? Y se lo llevan a su laboratorio personal a analizar, a ver si eso que está sucediendo en esa iglesia es de Dios. ¿A cuántos de ustedes les han dicho: ay, no vayas a esa iglesia, ese pastor es satánico? Y yo me paro aquí y le digo a usted: necesito ocupar otro cuerpo. ¡No! Creo que estoy lleno de Dios, lleno de la palabra, lleno del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Pero mientras esa gente va a analizar a su laboratorio personal con su compañero, no sé a dónde se va a tomar café y lo analizan, nosotros aquí recibimos la revelación, el poder y los milagros de Dios a nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Ay, siento a Dios en esta hora. Ay, amas, ojalá aquí amando. Hay gente que solo cree si siente. Hay gente que solo cree si ve, si todo mejora rápido. Pero la fe que impacta a Jesús es la que dice: Señor, aunque no lo vea en mi casa, aunque no vea a mi hijo cambiado todavía, aunque no vea mi milagro todavía, sé que tu palabra ya fue enviada. Sé que tu milagro está viajando a donde yo solté esta palabra. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Solté una palabra para el sur. Oh, gloria a Dios. Solté una palabra para el este. Solté una palabra para el norte donde vive mi familiar. La solté en fe. El milagro está viajando. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Aún no veo los cimientos de mi próxima casa, de mi próximo negocio. Yo solté una palabra sobre eso. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Aún me duele la enfermedad, la crisis. Solté una palabra. El milagro está viajando. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? La fe a distancia es madura. Es confiar en que Dios está trabajando en lugares donde nosotros no podemos llegar. Tú no puedes llegar a donde tu hijo no te permite, pero la palabra de Dios no está presa. Tu hijo se fue en la madrugada, no se puede, estás preocupado sin dormir. Te levantas y te subes al carro a buscarlo, no lo encuentras. Andas corriendo peligro de que la maña te agarre y te diga: ¿y tú qué andas haciendo? Y no pudiste hacer nada por él. Pero mira, Dios, yo no sé dónde está mi hijo. Dios, yo no sé lo que está haciendo, no sé lo que hace, no sé dónde se metió, pero aquí mira, ahora le digo al diablo, ahora suelto esta palabra de fe, ahora suelto esta palabra de autoridad, le ordeno a los demonios: suéltenlo, suelta la palabra, suelta, habla la palabra, di la palabra. Y cuando tú sueltas la palabra, algo sucede en el mundo espiritual. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. No hay demonios
No hay reino de las tinieblas que pueda detener la autoridad de la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? Hay personas en la iglesia viviendo en crisis reales y muchas veces la fe se debilita porque no vemos cambios inmediatos. Pero el centurión nos enseña, hay una palabra que hay que creer. Dice el versículo 10 que el milagro ocurrió a distancia. Diga conmigo, el milagro ocurrió a distancia. Versículo 10. Al regresar, diga conmigo, al regresar, hallaron sano al siervo. Jesús nunca entró en la casa, nunca tocó al enfermo, no hizo una oración visible. Diga conmigo, pero el milagro viajó. Diga conmigo, el milagro viajó. El milagro que tú quieres no siempre se ve, pero sí llega. Sí llega. El centurión entendió algo que hoy necesitamos volver a entender y creer: que la palabra de Jesús no está limitada por la distancia, ni por la presencia física, ni por un momento emocional en el altar. Jesús no entró a la casa, no tocó al siervo, no hizo una oración visible, pero el milagro viajó. Diga conmigo, el milagro viajó. Y esta historia nos recuerda que ahora no dependemos de que Jesús esté físicamente en un lugar, sino que el Espíritu de Dios está en todo lugar. El mismo poder que sanó a distancia hoy se mueve en medio de nosotros, en nuestro hogar, donde nadie ha podido entrar. Él toca corazones que nadie ha podido tocar, que nadie ha podido convencer, que nadie ha podido restaurar. Vidas que parecían perdidas, solo el poder del Espíritu Santo y la palabra pueden cambiar lo que tú no puedes cambiar. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús en esta hora? Por eso el texto dice: hallaron sano al siervo. Es decir, mientras ellos caminaban de vuelta, el milagro les ganó a llegar a la casa. ¿Cuánto me escuchan? Y quizás hoy tú no veas nada todavía en lo que tú estás orando. No hay señales visibles, no hay cambios inmediatos. Pero si tú has creído, si tú has soltado la palabra de Jesús sobre el problema, si tú has soltado la palabra de fe, si has confiado en la autoridad de Jesús, el milagro ya va de camino. Dile al que está a tu lado: el milagro va de camino. Dile al que está a tu lado: ¡hey! ¡hey! El milagro va de camino. Dile al que está a tu lado: el milagro va de camino. Dile al que está a tu lado: el milagro va de camino. El milagro va de camino. La iglesia tiene que volver a entender esto. Dios no depende de lo que nosotros podemos producir, porque nos hemos acostumbrado a medir su presencia por lo que sentimos, por la atmósfera, por la música, por lo visible. Pero el Espíritu Santo no necesita nada de eso para obrar. A lo mejor el familiar por el que tú estás orando está allá en un rincón todo deprimido, o
o está aquí por un lado de ti en su propio mundo, enclaustrado emocionalmente, en oscuridad por una depresión, por un estrés o por no sé qué cosa. Está aquí físicamente, pero está preso en la oscuridad. Y no es que no hayas pagado el recibo de la luz, es que Él así quiere vivir. Suelta la palabra, habla la palabra, declara la palabra, habla la palabra, confiesa la palabra. Oh, di la palabra de Dios, habla de los milagros de Jesús, expresa con tu boca lo que Jesús puede hacer en tu familiar. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús en esta hora? Hay cadenas que no se rompen con terapias. Hay cadenas que no se rompen o lastimaduras emocionales que no se sanan con el tiempo. Hay cadenas que se rompen cuando alguien se levanta y dice: escrito está. Cuando alguien se levanta y dice: diablo, hasta aquí has hecho de las tuyas en mi hogar, ahora le toca a Jesús, y doblas rodillas y comienzas a confesar la palabra. Hay ciclos en los que tú has vivido, mujer, que el Espíritu Santo te dice: ya, termina con ellos, ya rómpelos. Ya llegó el tiempo, porque te llevo a un nuevo tiempo. Aún el proceso terminó. Ya viene un nuevo tiempo para ti. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? Esto no es magia. Esto no es magia. Si fuera magia, le doy polvos de magia a Nayeli, polvos de magia a cada uno de los. La varita mágica para ella, mira, porque con el pelo aquí hizo una varita mágica. ¿A ti qué te doy? El gorrito, no es magia. Es palabra cantada, es palabra que se adora, es palabra que se predica, es palabra que se dice y se declara que procede de la Biblia. ¿Te parezco exagerado? Qué bueno que te parezco exagerado, porque no hablo de un político, no hablo de un hombre, hablo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, alaba. Vamos, alaba, vamos, glorifica el nombre del Señor.